Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar esta conferencia. En primera instancia tenemos una presentación a cargo de la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, del doctor Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, de la maestra Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y del doctor Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la SEP, relativo a la presentación de la Biblioteca Centenaria. Tiene la palabra la maestra Delfina Gómez. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días, compañeros. Buenos días, medios de comunicación y a quienes nos siguen. Estoy muy contenta y de verdad que muy feliz de ser partícipe de este momento tan importante, el presentar la Biblioteca Centenaria, que contiene 172 títulos de diversos sellos editoriales del país y del extranjero, en un intento y un afán de precisamente fomentar lo que es la lectura en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en todos los que integran la comunidad escolar. Como algún día lo hizo el maestro José Vasconcelos, ahora nos toca entregar una colección de libros que será un apoyo con la construcción de nuestra gran nación mexicana y que lleva el nombre de Colección Centenario, precisamente para dar continuidad a la celebración por los 100 años de la creación de nuestra Secretaría de Educación Pública que iniciamos el año pasado. Hoy se van a hacer entrega de 11,300 colecciones que se van a repartir en todas las bibliotecas del país. Son más de 1,943,000 libros en total y tenemos precisamente la intención de que nadie se quede sin la dicha de tener un libro en sus manos, de poder acercarse al conocimiento a través de uno de los inventos más trascendentales de la humanidad entera, que fue precisamente los libros. Son obras contemporáneas, publicaciones recientes que se encuentran en las librerías y que ahora estarán en las bibliotecas de las escuelas públicas, bibliotecas normalistas y principalmente en los estados con el nivel más bajo de lectura. Estos libros llegarán a los niños, niñas y adolescentes del país, además del personal docente y madres y padres de familia, que sin importar su origen, condición social o económica podrán acercarse al libro. Los temas que se consideraron para esta colección en esta primera etapa, porque la intención es que se siga, que año con año se siga fortaleciendo e incrementando estas bibliotecas, son: el primero, fomento a la lectura; otra temática es fomento a la ciencia; tercera temática, temas socioemocionales, que es algo importante y prioritario por esto que hemos pasado de la pandemia, que nos ayudará mucho en estos tiempos; y 4, la tecnología. Nuestra colección de libros se subdividió y se realizó gracias al plan de austeridad republicana que ha incentivado nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto agradezco también a las diversas secretarías e instituciones que participaron en la selección del material de lectura. Fue un trabajo en conjunto con el fin último de hacer llegar las mejores obras hasta las manos de quien más lo necesitan. Gracias a las editoriales por haber participado, por hacernos llegar sus propuestas y que estén a la espera de la convocatoria de este año, donde la selección estará centrada en las diversas lenguas originales. Agradezco de verdad muy especial al compañero Max Arriaga, encargado de materiales educativos, así como a la compañera Victoria Guillén, que también está en CONALITEC, quien por su esfuerzo y su compromiso se logró esta meta. Los libros deben estar al alcance de todas y todos, esencialmente en las manos de los pequeñitos y pequeñitas, de los jóvenes, donde se irá sembrando la semilla del conocimiento, esto a través de la orientación de sus maestros y el amor de la familia. Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo, como lo ha dicho Malala, Premio Nobel de la Paz. Por ello agradezco mucho el esfuerzo que han hecho todos y los invito a todos los que integran la comunidad escolar a que hagan uso
y trabajen con estos libros que son tan maravillosos, que son producto del esfuerzo y la colaboración de un equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Y pido ahorita a los compañeros que ya precisen alguna información sobre este tema. Gracias. Gracias, señor secretario. Muchas gracias. Victoria. Muy buenos días a todas y a todos. En el breve espacio vamos a informar sobre un coloso, un gigante, que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, es el organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública encargada de la producción y distribución de libros de texto y materiales educativos destinados a las niñas, niños inscritos en el Sistema Educativo Nacional de los niveles de educación básica. Actualmente, la institución es garante del derecho a la educación otorgado por el Estado mexicano. A través del artículo 3 constitucional, la educación debe ser laica, gratuita, inclusiva, pública y universal, y así la garantiza. Y el artículo 9 de la Ley General de Educación la educación de cada persona con equidad y excelencia. La estructura orgánica de la CONALITEG para llevar a cabo esta gigantesca tarea consiste en una dirección general, una subdirección, una coordinación de administración, un titular del órgano interno de control, 6 direcciones de área, 11 subdirecciones de área, 24 jefaturas de departamento y 332 operativos en 3 sedes que son Rafael Checa en la Ciudad de México, en los almacenes de Tequesquinahuac y Querétaro. La CONALITEG para el ciclo escolar 21-22 se distribuyeron 162.226.278 libros de educación básica, 27.002.992 libros de complemento educativo y 2.687.124 de materiales de apoyo, que se integra por más de 1.200 títulos distintos, divididos de la siguiente manera. Para educación básica son 162.226.278 los distribuidos y los producidos son 165.765.837. Esta diferencia entre lo producido y lo distribuido corresponde a la reserva que la CONALITEG debe de tener para todas las situaciones que se presenten. El complemento educativo estuvo integrado por 225 títulos, se produjeron 27.054.450 ejemplares, se distribuyeron 27.002 ejemplares, 27.002.992. Y en apoyos tuvimos número de títulos 178, producción de ejemplares 1.953.600 y distribución de ejemplares 2.667.124. El total de reserva de estas 3 áreas fueron 195, con la reserva, la producción fue de 195.078.284. La siguiente, por favor.
Para lograr la meta de distribución se realizaron 2.761 viajes con 320 vehículos a 223 almacenes regionales y 123 centros de acopio en la Ciudad de México, divididos en 7 zonas de distribución a lo largo del país. Las zonas Pacífico con 238 viajes, el norte con 388, Golfo 453, Centro 634, Sur 364, Sureste 436 y la Ciudad de México con 248. El total de 2.761. Cada viaje tiene uno o más destinos dependiendo de la ruta. La distribución incluyó la donación de 5,000 colecciones para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, material que se envió a 6 consulados coordinadores: Consulmex El Paso, Consulmex McAllen, Consulmex Caléxico y Consulmex Nogales y Laredo. También Consulmex San Diego, que se encuentran en estados fronterizos de México, mismos que atienden a 40 consulados en Estados Unidos. Para la distribución de los libros, queremos hacer un gran reconocimiento a nuestros complementos en cada uno de los estados que forman parte de la Secretaría de Educación en cada uno de ellos, que son los responsables únicos de distribución, ya que nosotros entregamos en almacenes centrales de cada estado y ellos se dedican a llevarlos a cada uno de los lugares para cubrir todo el país y que ningún niño ni niña inscritos en la Secretaría de Educación, en el Gobierno federal, le falten un solo libro. Así es de que nuestro respeto a los RUTs que coloquialmente les llamamos, y es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todos. Antes de todo, la Dirección General de Materiales Educativos, el colectivo de maestros de educación básica, los normalistas, los mediadores de lectura, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y los bibliotecarios le desean al presidente su pronta recuperación y le agradecen el impulso que este gobierno realiza sobre el fomento a la lectura. Hace 3 años encontramos un país en donde la lectura crítica era una habilidad que solo se fomentaba en pequeños círculos de mexicanos privilegiados, dejando al gran pueblo mexicano rezagado en un analfabetismo funcional. Así encontramos las bibliotecas públicas abandonadas, las imprentas del Estado desmanteladas, la red de librerías de Educal endeudada al punto del colapso y un sinnúmero de programas editoriales con nulo impacto cultural o educativo, en donde el espíritu de todo lo que rodeaba al fomento a la lectura era un negocio que beneficiaba a alguna asociación civil, alguna revista, algún grupo de intelectuales. Hoy la situación cambió y es tangible ese cambio. Aunque los medios de comunicación a veces lo disimulan, la realidad está ahí. Tenemos una nueva Ley General de Bibliotecas que defiende el valor del libro, su conservación y su lectura, en donde el bibliotecario, como corazón de esta institución, ahora tiene un instrumento legal para defender su trabajo, su salario y el espacio comunal de la lectura. Hoy tenemos una nueva manera para hacer libros de texto gratuitos con el trabajo colegiado de miles de maestros frente a grupo en todo el país, revalorando su oficio y enfatizando desde el humanismo la importancia de escribir y leer de manera crítica. Hoy tenemos un colectivo de bibliotecarios, de mediadores de lectura, de maestros, de normalistas organizados y las ferias y los círculos de lectura que diseña el Fondo de Cultura Económica, así como la Dirección General de Publicaciones y Educal, lo demuestran. Hoy, después de décadas de esfuerzo, de soñar con libros decorosos en las bibliotecas públicas y no saldos editoriales,
limosnas vendidas al Estado como pepitas de oro, hoy podemos comunicar que cada biblioteca pública, que cada biblioteca normalista, que cientos, no, miles de mediadores de lectura de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública van a recibir, al igual que escuelas primarias y secundarias, recibirán 172 libros que son novedades editoriales, los cuales nos ayudarán a fomentar la lectura y la ciencia en todo el país. Nos ayudarán a llevar el libro hasta los últimos rincones, sin dejar a nadie rezagado. Este triunfo social lo soñó el joven Vasconcelos, lo soñó el joven Torres Bodet, lo soñó nuestro presidente y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, así como lo soñamos en la Estrategia Nacional de Lectura. Y por fin, después de luchar y vencer 1000 obstáculos, lo logramos. Por eso, esto solo es el inicio, estas colecciones seguirán llegando a las bibliotecas. Así que bibliotecarios, maestros, normalistas, mediadores de lectura, mexicanos, lectores todos, aquí la Biblioteca Centenaria. En el video se tocará a detalle. Biblioteca CEP Centenaria 2021. Materiales educativos para formar lectores y escritores. En el contexto del centenario de su fundación y en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, a través de la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se convocó a los titulares de los derechos patrimoniales de títulos susceptibles de participar en el proceso de selección de los libros para integrar la Biblioteca CEP Centenaria 2021. La selección de materiales se enfocó en títulos sobre temas relevantes, como el fortalecimiento del aprendizaje de lengua materna, español, pensamiento matemático y ciencias, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales y habilidades digitales en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el proceso participaron 545 sellos editoriales de 33 países, los cuales registraron un total de 9.341 títulos. En la selección colaboraron 15 instituciones con experiencia en el fomento de la lectura y en el conocimiento de los intereses de lectores. De esta forma, la colección se integró con 172 títulos, 40 para preescolar, 40 para primaria y 40 para secundaria, 27 títulos para docentes y 25 para madres y padres de familia. El objetivo de la Biblioteca CEP Centenaria es llevar al libro y la lectura más allá del contexto escolar, para tejer una red donde participen promotores y mediadores de las salas de lectura, promotores culturales de la comunidad y bibliotecarios de las bibliotecas públicas. Una biblioteca para todas y todos. Leamos juntos en comunidad. Pues esta es la Biblioteca Centenaria que presenta la Secretaría de Educación Pública para todos los mexicanos. Gracias. Con permiso, secretario. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, con el deseo de que tengamos un año 2022 con salud, éxitos, el cariño de nuestros seres cercanos y podamos contribuir a seguir haciendo un mejor país. Quiero presentarles ahora el resultado de un trabajo que nos encargó el señor presidente, que esperamos siga mejor, que constituye una muy valiosa herramienta educativa. Se trata de este libro, México, Grandeza y Diversidad, que tiene como propósito fortalecer el conocimiento de la profundidad histórica y de la diversidad territorial, cultural, étnica, lingüística y social de México, este inmenso país que ahora mismo se encuentra en un
importante proceso de transformación histórica. La idea central del libro es que la grandeza de México no tiene que ver tan solo ni principalmente con su tamaño, con su población o con su economía, sino sobre todo con su diversidad cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación de sus pueblos que aún en las peores adversidades han sabido resistir con valor, creatividad e ingenio y forjar esta nación capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad, y con la profundidad de los valores que a lo largo de los siglos han nutrido los empeños y las luchas de las mujeres y los hombres de México: la justicia, la libertad, la soberanía, la comunalidad, la lealtad, la equidad, la fraternidad, la paz y el respeto por la tierra y por la vida. Por ello hemos ideado este libro, para pensar nuestro país en su grandeza y diversidad, a 200 años de la consumación de su independencia y 500 años de la toma de México Tenochtitlan por las huestes de Cortés y sus aliados, y a 3 años de que iniciara esta difícil pero necesaria transformación de México para recuperar la vida y la alegría de la nación por la senda de la justicia, la pluralidad, la democracia, el diálogo y el interés común. El libro es resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, del INA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en diversas disciplinas que contribuyen a un conocimiento antropológico, geográfico, histórico de nuestro país. Cada uno aportó sus saberes para ofrecer un panorama general de la memoria y el devenir, el ser y el transcurrir de México, desde su conformación territorial hasta el desenvolvimiento de las sociedades y procesos históricos que nos explican como nación, desde el pasado, en el presente y de cara al porvenir. Se trata de un libro histórico y antropológico, pero no es una historia oficial, porque en una sociedad democrática y plural no hay historias oficiales. La historia es el resultado de la acción y la lectura que hacemos entre todos, en el diálogo abierto, la libertad de las ideas y el pensamiento crítico. Se trata de un libro integrado que nos ofrece un amplio panorama de lo que es y ha sido México, ese México profundo del que hablara Guillermo Bonfil en su diversidad y su enorme densidad histórica y cultural. Este libro, entonces, hace un recorrido desde la constitución de los paisajes y territorios de México, la formación de los primeros grupos humanos, la domesticación de especies alimenticias, la milpa, el maíz y la conformación de pueblos, los olmecas como los primeros maestros, la diversidad del México antiguo, la importancia de la cultura y la cosmovisión de los mexicas, la conquista de México Tenochtitlan, la formación de lo que fue la Nueva España y los 3 siglos de ocupación española de nuestro territorio, el impacto de la conquista, el mundo colonial, la independencia de México, las intervenciones extranjeras, la reforma liberal y la disputa por la nación, el porfiriato, este periodo de crecimiento, pero también de profunda desigualdad, la construcción de la antigüedad mexicana en el siglo XIX, la revolución y sus impactos en la sociedad mexicana, las instituciones a las que la revolución dio lugar, el siglo XX como un periodo de progreso, desigualdad y lucha democrática, la pluralidad
étnica, lingüística y cultural de México para finalmente instalarnos en el momento actual en que estamos construyendo esta nueva esperanza. Este libro se editó en 120,000 ejemplares para su distribución gratuita entre los profesores de secundaria que imparten historia, civismo y ciencias sociales. También se distribuirá o se está distribuyendo gracias a la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Materiales Educativos y, por supuesto, la Secretaría de Cultura, en las bibliotecas escolares de primarias y secundarias, en las bibliotecas municipales, en la red de bibliotecas de la Secretaría de Cultura y, además de esta edición de 120,000 ejemplares, el Fondo de Cultura Económica está por sacar a la venta una edición adicional de 10,000 libros para que todo el público lo pueda adquirir. En la presentación que se ha presentado para dar cuenta del capitulado de este importante, de este interesante libro, pueden también encontrar el QR en el que pueden tener la descarga gratuita del libro para que todos los interesados puedan conocer este material, y le voy a pedir al director de medios del INAH que les obsequie como obsequio del presidente en este año nuevo un ejemplar de México, Grandeza y Diversidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas del gabinete, señor secretario. Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Estoy aquí para presentar a medios este libro que hemos intitulado Historia del Pueblo Mexicano. Este libro, en los siguientes minutos lo que haré es presentar a grandes rasgos su contenido y hablar acerca de qué haremos con el mismo. En términos generales, solo quisiera subrayar que este es sin duda un gobierno preocupado por la historia. Todos conocemos la enorme afición que tiene el presidente por la historia y que se refleja también en el sesgo que pretende dar a este gobierno. Y también es un gobierno preocupado por la lectura, como nos ha mostrado la Secretaría de Educación Pública con la presentación de esta biblioteca centenaria que efectivamente costó sangre, sudor y lágrimas, pero que finalmente se pudo presentar. Este libro es un libro de historia, como por supuesto hay muchos otros, pero que tiene un énfasis de la conquista hasta nuestros días y que está buscando resaltar las resistencias y las luchas que ha tenido nuestro pueblo. Su hilo conductor son las transformaciones que se han venido sufriendo notablemente a partir de la creación como Estado independiente, con la firma del Acta de Independencia en 1821, que el año pasado tuvimos oportunidad de conmemorar y que nos dieron identidad como nación, primero como Imperio Mexicano y finalmente como República Democrática que somos. Entonces, este libro justamente lo que está intentando mostrar son esas transformaciones que sufrimos como país. Hago la observación que el libro tiene un pequeño texto del presidente de la República en donde justamente
presenta a grandes rasgos sus contenidos. En la siguiente lámina podemos observar los 23 autores y autoras que fueron invitados a participar en la creación de este volumen. Son 8 instituciones las que nos hicieron el honor de colaborar, y todas ellas y ellos son grandes especialistas en sus respectivos tópicos de estudio, que van desde el periodo novohispano hasta el México contemporáneo. El libro lo pudimos coordinar entre Felipe Ávila, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y su servidor. Ahora bien, en términos generales, el libro, ¿qué destino va a tener? Dado que los recursos son escasos, pues queremos que lleguen al mayor público posible. Entonces, intentamos que en este caso, la edición de poco más de 100,000 ejemplares se haga llegar específicamente a la totalidad de las escuelas normales, a las 266 escuelas normales del país, que tienen más de 100,000 estudiantes, alrededor de 10,000 maestros, y la idea es cubrir la totalidad de esa población, insistiendo en que, por supuesto, es un gobierno preocupado por sus maestras y por sus maestros. La inversión fue de poco menos de 3 millones de pesos, y participaron la propia Presidencia de la República, la Secretaría de Cultura, la Lotería Nacional, la Secretaría de Educación Pública y Talleres Gráficos de México. En la siguiente lámina podemos ver la distribución que se va a tener, que empezará el 31 de enero. Haremos una entrega simbólica en Amilcingo, en Morelos, pero a lo largo de las siguientes semanas y hasta la primera semana de abril serán distribuidas directamente las profesoras, los profesores, las estudiantes, los estudiantes de las escuelas normales del país. Ahora bien, dado que este es un libro en físico que llegará a todas estas personas, quien lo quiera también consultar lo podrá hacer en el siguiente enlace que ustedes pueden ya en este momento consultar para que puedan revisar este libro de historia que hemos recientemente creado. ¿Es cuánto, señor secretario? Muchas gracias a la secretaria, a Diego, a Lalo, a la maestra Victoria y a Max. Vamos con a continuación, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer una presentación de un trabajo conjunto que realizaron la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, respecto al análisis presupuestal del Instituto Nacional Electoral y a una propuesta que instruyó el señor presidente que presentáramos de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral en su carácter de órgano autónomo para elaboramos un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la revocación de mandato pueda llevarse tal y como la Constitución lo obliga, y nos acompañarán el maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública,
el licenciado Juan Pablo de Botton, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, la licenciada Talía Lagunas, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Ahora continuamos. Muchas gracias. Yo pensé que me iban a dejar mi ejemplar de libro cada uno. ¿Tampoco? Ah. Ahí está. Oye, sí, ¿verdad? Sí, se les van a distribuir los ejemplares de los libros a quienes hoy nos acompañan. Igualmente nos acompañan el licenciado Jorge Trejo Bermúdez, que es el titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Hacienda, y el licenciado Víctor Manuel Mójica Vilchis, que es titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, vamos a pedir al secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino, que nos detalle en qué consistió este análisis presupuestal. Desde los inicios de la actual administración, la política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros, sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales. Los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en un 30%. Y solo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias y el servicio de choferes se limitó a subsecretarias, subsecretarios y sus superiores. Y se eliminaron las plazas de dirección general adjunta. Se redujeron los sueldos comenzando por el presidente de la República, en un rango que fue del 50 al 12%, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al presidente de la República. Se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas. Se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero. Solo se adquirieron insumos estrictamente necesarios, una vez constatada la no existencia en el almacén por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda. Se evitaron derroches en los servicios de energía eléctrica, agua, gasolina e insumos financiados por el erario. Tampoco se autorizaron remodelaciones por cuestiones estéticas ni se compró mobiliario innecesario. La austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública. Si se adopta como una política de Estado, ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral, siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Con su permiso, secretario. Bueno, primero que nada, mencionar que este fue pues un ejercicio que se realizó de manera conjunta por la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, destacando el apoyo de la Oficialía Mayor, para pues tratar de transferir un poco de la experiencia que se ha tenido con la política de gasto que se ha implementado en el Gobierno de la República, en el Ejecutivo Federal, y que pues ha permitido una mayor eficiencia del gasto público, que nos permite poder pues, destinar los fondos necesarios para el desarrollo. Mencionar que la Cámara de Diputados, en su facultad única, autorizó al INE un presupuesto de 19.736.6 millones de pesos para 2022. Sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular, el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales en su caso podrían ser destinados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el Instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo. A partir de ajustes similares a los que se han aplicado en materia de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se realizó este ejercicio conjunto entre la Secretaría de Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa porque el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara y la Cámara en su facultad única lo aprueba, que resulta en una disponibilidad de recursos para el INE estimada de 2.792 millones de pesos. Estas medidas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo Federal han permitido liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación, de acuerdo a los criterios de la ley de austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el Gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. Quizá solo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8.155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32.623.9 millones de pesos. Son medidas que el Ejecutivo Federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan. Pasando al siguiente punto, en cuanto al gasto de operación, mencionar que el presupuesto aprobado en gasto de operación para el INE asciende a 4.526.5 millones de pesos. Digamos, como ustedes saben,
El INE presenta este anteproyecto a la Cámara. La Cámara no asigna, digamos, de manera directa los rubros, sino el monto global, pero este es el monto asignado por el propio INE en el presupuesto. Descontando estos 830 millones de pesos que mencionamos pues desde la primera lámina y aplicando las medidas de austeridad y racionalidad, el ejercicio considera se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la administración pública federal. Quizá solamente como ejemplo y mencionando un poco cómo se ha llevado en el ámbito federal este concepto, mencionar que de manera consistente se ha reducido el gasto operativo del Gobierno federal y del Ejecutivo Federal a partir de 2018, particularmente el gasto operativo de Secretarías de Estado ha tenido una disminución de un nivel que se tenía en 2018, que de 204.420 millones de pesos pasó a 169.467 millones de pesos, es decir, del 18 al 19 hubo una reducción relevante de 34.953 millones de pesos y adicional, digamos, con los últimos datos de cierre que tenemos, como ustedes saben, los datos del cierre de 2021 se tendrán a finales de este mes en el informe de las finanzas públicas. Se tuvo una reducción adicional entre 2020 y 2019 de 18.528 millones de pesos adicionales. Esto implicó una reducción entre 2020 y 2018 de más de 53.000 millones de pesos que se pudo hacer de gasto operativo, que equivalen a una disminución de 23.1% en términos reales. Es decir, la reducción del gasto operativo del Gobierno federal entre el cierre de 2020 y 2018 es de 23.1%. Esto sería en cuanto a estos conceptos y dejaría al oficial mayor para que nos explique el tercer concepto de este ejercicio. Muchas gracias. Con su permiso, secretario. Buenos días a todos y todos. Me toca exponer el tema de fideicomisos. El INE actualmente cuenta con 2 fideicomisos públicos, donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. Entonces, el primer fondo es el Fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral. Cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre, dando un gran total de 1.360 millones de pesos. Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras las obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre tendrá un saldo disponible que puede dar para la revocación de mandato por 869 millones de pesos. Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. La siguiente lámina, por favor.
La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación 1.384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de 2.972 millones de pesos. Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado. Eso sería todo, secretario. Muchas gracias. Pues el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado pues le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de 2.972 millones, y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información, esta propuesta, este análisis al Instituto Nacional Electoral para que nosotros lo hacemos de manera respetuosa, pues ellos puedan revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, el ejercicio total de la revocación del mandato. Sí, buenos días, secretario. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. De acuerdo a lo expuesto que se ha dado por parte de los servidores públicos de Hacienda, de la función pública, primer pregunta sería, con este planteamiento que ya se había anunciado de tiempo atrás por el propio presidente, ¿se descarta entonces la petición que ya formalizó el INE de pedir 1.700 millones o se seguirá haciendo ese análisis de qué respuesta se le va a dar, o esta misma es la respuesta? Y por otro, ¿qué opinión le merece, secretario, que el día de ayer uno de los consejeros, concretamente el consejero Ciro Murayama, prácticamente se refirió a las vacunas como dádivas en el tema de el regreso del dinero por parte de Morena para que se puedan comprar vacunas, que eso ya se ha anunciado desde antes, se ha negado, pero en este sentido se están refiriendo? Esas serían mis primeras dos preguntas y ahorita me permite otra. Bueno, primero señalar que esta no es la respuesta a alguna petición que haya hecho el Instituto Nacional Electoral o que esté por hacer, no la conocemos. La resolución del Tribunal Federal Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato, y a la Secretaría de Hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está muy comprometido. Hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación, y también que hemos analizado, este equipo de trabajo ha analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto, que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo, nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo. Si el INE rechaza esta propuesta, ¿no se le agregará más? Bueno, este es, como lo decimos, un ejercicio que se presentó desde las áreas a las que compete el manejo
presupuestal, a unos el manejo y a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia de que el presupuesto público se aplique de manera correcta, pero es decisión y nosotros respetamos la decisión del Instituto Nacional Electoral en todo caso de adoptar o no estas medidas. Y respecto a la declaración de Ciro Murayama y el rechazo de recibir los recursos del partido Morena, que lo devuelve para la compra de vacunas y decir que son dádivas y que eso no se permite, bueno, ¿qué postura tiene usted? Bueno, no conozco de manera puntual la declaración del consejero Murayama, pues es libre de expresarse de esa manera, y yo creo que pues cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad, pues viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar por diversos temas. Yo no la conozco, pero en todo caso, con lo que me menciona, pues desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo. Y por último, secretario, yo quiero preguntarle, ha habido manifestaciones, no solo el día de ayer, por parte de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, le han pedido concretamente mesas de trabajo para poder estar discutiendo su pliego petitorio, lo que están solicitando, que ya en algunos casos ya se han estado difundiendo. Preguntarle si esta mesa de trabajo ya está puesta o se va a instalar, porque incluso están rechazando que sea directamente directivos del INAH, que es, entiendo yo, que de quien depende la Escuela Nacional de Antropología. En este caso, usted, como secretario de Gobernación, ¿ha dado ya apertura a esta mesa de trabajo o definitivamente está en otro tipo de tratamiento esta petición, exigencia por parte de la Escuela Nacional, bueno, de estudiantes y profesores? Bueno, aquí está. Gracias. El maestro Diego Prieto, que es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él nos ha venido informando de una serie de diálogos, de mesas de trabajo que ha venido sosteniendo tanto con profesores como con maestros de la Escuela Nacional. Entendemos o conocemos la evolución de los mismos. Si nuestra tarea en algo puede coadyuvar para que este conflicto se solucione, desde luego que estamos en la disposición. En primera instancia es el maestro Diego Prieto quien encabeza estos trabajos para buscar una solución para atender el contenido del pliego petitorio que ellos han presentado, y nosotros pues estaremos atentos si es necesaria nuestra coadyuvancia. Con mucho gusto, siempre y cuando pues estén presentes todas las partes, el propio director o el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los directivos encargados de la Escuela Nacional y quienes han manifestado alguna inconformidad. Pues allá atrás para que… Gracias, buenos días, Arturo Contreras de Pie de Página. Un par de preguntas. Ayer, en Sinaloa se registró un caso, o sea, están registrando casos de aumento no solo de COVID, sino también de dengue. La autoridad hasta el momento no tiene registrado un caso de COVID-dengue, como le están diciendo allá. Sin embargo, la revista Espejo, uno de los medios que pertenecen a la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la que formamos parte, ya confirmó un caso de un joven de 29 años con COVID-dengue. Saber si se tiene algún plan especial para enfrentar esta situación en todo el país, ¿no? O si se va a hacer algo para paliar con esta doble enfermedad que ya está empezando a afectar. Y tengo una segunda pregunta. Bueno, pues yo le diría que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud en cada entidad federativa pues están al pendiente de que la Estrategia Nacional de Salud se lleve en buenos términos. Por experiencia propia le diría que en esta temporada en estados como Colima, como Yucatán, como Veracruz, como Tabasco, pues se da la incidencia de dengue. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos tocó estar al frente en Tabasco? Bueno, pues aplicábamos un programa de prevención que consistía en fumigación con vectores, que era prácticamente casa por casa,
y fumigación aérea. Esto se hace prácticamente en todos los estados del país donde hay históricamente alta incidencia de dengue en estas temporadas. El dengue tiene 2 temporadas de prevalencia, es los meses de enero y de febrero, y posteriormente a finales de agosto, principios de septiembre. Pues la Secretaría de Salud, como le decía, federal, y las secretarías de los estados están al pendiente de que tanto el dengue como otras enfermedades, incluso de carácter infeccioso, pueden ser prevenidas. No tenemos nosotros el reporte del COVID-dengue, como le llama, a veces es una expresión popular porque es COVID y al mismo tiempo alguien puede contraer el dengue en lo que está en resguardo, pero ahora que se presente el pulso de la salud la semana próxima, vamos a pedir al secretario de Salud que haga un detalle de cuál es la situación. Pues va a presentar seguramente la de COVID, pero que adicionalmente agregue la situación del dengue en el país en estos meses. Gracias. Y una segunda pregunta. Ayer el gobierno de Estados Unidos publicó las cifras de migración del año anterior, ¿no? Entre ellas había una cifra preocupante de más de 146,000 migrantes menores no acompañados que habían llegado a ese país y que habían sido deportados. Esto es casi el triple de la cifra de menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos durante el gobierno de Obama, ¿no? En esta crisis de menores que tanto sonó en los medios. Entonces, pues bueno, nada, saber si Estados Unidos le está haciendo más demandas al gobierno de México para contener la migración de una manera más frontal, ¿no? ¿O qué está pasando, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron todos estos migrantes a la frontera norte durante el último año? La cifra, le repito, casi se ha triplicado, entonces saber qué está pasando en este tema. Bueno, el fenómeno migratorio es un fenómeno integral. Nosotros mantenemos a través del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores una comunicación continua, una coordinación con las respectivas áreas del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Trabajamos, digamos, de manera conjunta y nosotros, por tradición y por convicción, pues garantizamos a los migrantes el libre tránsito por el país, la atención humanitaria a ellos. Áreas de gobierno federal como el sistema DIFAN trabajan en la habilitación, en la operación de albergues donde se les pueda proporcionar atención, y hay un trabajo conjunto de varias áreas de la Secretaría de Salud, por ejemplo, para vigilar la posibilidad de que incluso en las caravanas o en los albergues puedan haber brotes de enfermedades infecciosas. Nuestra prioridad es el respeto a los derechos humanos, a la libertad que tienen los migrantes de pasar por el territorio, y sí trabajamos de manera conjunta, digamos, para atender el fenómeno migratorio. Ha habido un incremento, y esto es mundial, del fenómeno migratorio mundial. A raíz de adecuaciones legales, pues se ha dado un aumento en el número de menores que intentan llegar a otros países de África, por ejemplo, hacia países europeos, y en el caso de los países de Centro y de Sudamérica, desde luego que ha habido un incremento, y nosotros lo que procuramos en primera instancia es que los menores puedan estar acompañados y no puedan ser debidamente atendidos en su paso por el territorio nacional. Buenos días, secretario. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Secretario, en este arranque de 2022 se ha acentuado la violencia en algunas entidades del país, entre ellas Zacatecas y Veracruz. De hecho, en este último estado, pues hemos visto escenas de cuerpos que han sido dejados a pie de carretera. La semana pasada, 9 fueron apilados en la carretera estatal Isla Santiago-Tuxtla. Y días después, también esta misma escena se dio en una de las carreteras del municipio de Atoyac, todos con signos de tortura
y mensajes a funcionarios estatales. En este sentido, preguntarle cómo entiende el gobierno federal y la instancia que usted encabeza este tipo de hechos. Cuando dejaron 10 cuerpos en una camioneta frente al Palacio Municipal de Zacatecas, el presidente comentó que esto era una provocación. Preguntarle si usted coincide en este posicionamiento y si en un momento dado se está diseñando, se está analizando realizar una estrategia adicional de seguridad en Veracruz. Bueno, desde luego que coincidimos con el diagnóstico del señor presidente y todos los días quienes participamos en el Gabinete de Seguridad a partir de las 6 de la mañana, pues nos encargamos de presentar el diagnóstico, de revisar la situación estado por estado de seguridad. Se ha avanzado en el combate a la inseguridad, ha habido en muchos casos o en casos de diversos delitos, como el secuestro, que tiene una reducción de casi el 40%, el robo de vehículos, el robo a transeúntes, el robo con violencia, la extorsión, que ha bajado un pequeño porcentaje e incluso una disminución en el homicidio doloso en el país. Ya se presentó hace 1 o 2 semanas una gráfica diagnóstico de cómo ya empieza a bajar la incidencia delincuencial, y esto es pues resultado del trabajo coordinado del gobierno federal con el gobierno de las entidades federativas. Recientemente o a finales del año pasado se presentó también un programa de atención especial en 9 estados que eran los que tenían el mayor índice de violencias. Entre ellos está Zacatecas. Fuimos a Zacatecas, acompañamos al señor presidente a la presentación de ese plan específico para combatir la inseguridad en esos 9 estados. Y día a día estamos revisando, como les decía, la incidencia en ellos en perfecta coordinación. Se ha destinado un número significativo de fuerzas federales de apoyo, integrantes de la Guardia Nacional, de apoyo a los trabajos de prevención de la seguridad en cada uno de esos estados, y estamos revisando puntualmente lo que ha sucedido en los últimos días, las últimas 2 semanas en Veracruz. Particularmente mantenemos comunicación con el gobernador del estado, nos informa él todos los días en la tarde de cuál es la situación, cómo está trabajando pues los 3 órdenes de gobierno en lo que respecta a la prevención, a la procuración de justicia y a la impartición de justicia. Y hemos venido tomando de manera conjunta medidas que nos ayuden a combatir con mayor éxito a la incidencia delictiva y garantizar a los veracruzanos, como en todo el país, pues mejores índices de seguridad. ¿Se tiene, por ejemplo, una idea del por qué se ha desatado esta violencia de esta forma tan brutal en algunos casos? Sí, desde luego que hay no una idea, hay un diagnóstico puntual de qué es lo que está sucediendo en Veracruz, y sucede como sucede en otras partes del país, que cuando se está combatiendo de manera frontal, pues también se tocan intereses de la delincuencia organizada, de bandas delincuenciales, y pues forma parte de ello, nosotros creemos, los recientes episodios en Veracruz. En otro tema, secretario, sobre estos tráileres que transportan a migrantes de manera ilegal, ¿se está diseñando algún método para poder ubicarlos justamente antes de que sean protagonistas de estos percances viales? Hemos visto lo que sucedió en Chiapas, hace unos días también en Veracruz. Al final del día, estas redes de tráfico de personas pues han buscado la manera de evadir, ¿no?, los retenes de seguridad, de vigilancia, ¿no?, de detección de migrantes, en este caso, por ejemplo, usando en algunos casos logotipos de dependencias federales. Saber si hay algún plan también específico en lo que tiene que ver con estos estados del sureste que
son entidades que de manera natural, bueno, pues está dando este flujo de migrantes con miras a llegar a Estados Unidos. Sí, estamos incluso trabajando de manera coordinada con las cámaras de autotransporte federal, con las empresas, porque aquí hay dos tipos, los que han sido detectados que se los transportan en trailers o en camiones que se utilizan normalmente para carga, y hubo un crecimiento de transportación en autobuses de pasajeros. Trabajamos de manera coordinada. La Secretaría de Seguridad, la maestra Rosa Isela, conduce esos trabajos y todos los días estamos revisando la situación puntual, estado por estado, y como les digo, pues en perfecta comunicación con las empresas, con las cámaras de autotransporte federal y las organizaciones de empresas que se dedican al transporte de pasajeros, y se revisa diariamente cuál es el estatus de esto. Muchas gracias. Buenos días, secretario. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle primero una pequeña precisión. Mencionaba hace unos minutos que estaba el presupuesto federal muy comprometido, es decir, que de primer momento se estaría descartando ya esta ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral, dado estos compromisos que tiene el presupuesto federal ya. O sea, ¿es un descarte ya de inicio? Bueno, vamos a esperar primero que llegue, si es que llega la petición del INE, y en todo caso lo que este grupo de trabajo ha venido analizando, se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo, además de que ya mencioné que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestos de egresos anuales se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo. Yo mencionaría, sin decir cuál es el caso específico, pues hay otro órgano autónomo que solicitó o que se le redujo su solicitud de presupuesto, si así se llama técnicamente, en más o menos 5,000 millones de pesos, y pues yo aquí lo digo. El otro día me reuní con el titular de ese órgano, de esa institución autónoma, quien me manifestó que lo que ellos sabían o lo que se les había recortado, lo que la Cámara le había reportado en el presupuesto de egresos, pues ya habían hecho un ejercicio parecido al que ahora estamos proponiendo, y que con ello pues ya podían cumplir de manera en su totalidad con lo que necesitaban o con lo que habían planteado en lo que se debían utilizar esos recursos. Quiere decir que si se hacen ejercicios como este de austeridad republicana, pues el dinero debe de alcanzar. Gracias. En otro tema que ya abordaba el día de ayer, secretario, ¿el gobierno federal tiene algún plan específico para vigilar esta venta de Banamex, dado que hay mecanismos legales que permitirían que no se pagaran impuestos al momento de hacer la transacción, tal como ocurrió en 2001 cuando justamente Citigroup adquiere Banamex, que por diferentes mecanismos no se paga el impuesto sobre la renta? En esta ocasión, ¿están buscando algún mecanismo legal o tienen en mente alguna vigilancia específica para que se garantice que haya un pago de impuestos por la venta de Banamex? Bueno, primero decirle que de aquella fecha o de la fecha de aquella operación ahora, pues ya hay instrumentos legales que permiten que en operaciones bursátiles se pague, de venta de acciones se pague el correspondiente impuesto. La situación, digamos, tributaria ahora es distinta. Ayer la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el cual manifestaba cuál era la postura del Gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda específicamente, respecto a la posible venta de Citibank. No es un retiro de operaciones en el país, porque en todo caso, pues si se concretiza la venta, seguirá
con otros propietarios operando el Banco Nacional de México aquí en nuestro país. Es pues la transferencia de activos, como hemos venido mencionando, y ayer mismo en el mismo boletín la Secretaría de Hacienda detallaba, precisaba en qué términos pues ellos iban a estar al pendientes de una transacción de esta transacción en específico. La ley otorga a las autoridades hacendarias diversos mecanismos de control o de vigilancia de que una operación de esta magnitud pues se lleve en estricto apego a la legislación vigente. O sea que no habría posibilidad de que se les perdonaran los impuestos, por ejemplo, o que no se pagaran. Bueno, ustedes saben que una de las medidas de política pública que este gobierno federal, y eso fue una propuesta del presidente desde el inicio de la administración, es que aquí no se perdona impuestos a nadie. Eso era un ejercicio del pasado. Algún día le podemos aquí volver a presentar cómo se les perdonaban los impuestos a muchas empresas. Eso afortunadamente ya cambió, forma parte de esta transformación que inició del país, que inició el presidente López Obrador, de tal manera que si una venta de estas implica el pago de impuestos, pues estos deberán pagarse en tiempo y forma. Pues allá atrás, después vamos acá. Buenos días, secretario. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Insistir con este tema del INE. Dice usted ahorita pues que ya se ha analizado y se ha concluido que no hay margen para dar más recursos. El presidente le había pedido a usted y al secretario de Hacienda que se hicieran revisiones de decomisos del INDEP. ¿Quiere decir que tampoco habría dinero del INDEP que se pudiera destinar al INE? Bueno, hicimos una revisión no nada más de el presupuesto, sino la posibilidad de que alguna institución pudiese tener dinero disponible, recursos públicos disponibles. No es la tarea principal y eso concluyó este grupo de trabajo. No hay posibilidad legal alguna que del presupuesto o de los recursos que mantiene el Instituto para devolver al pueblo lo robado pudiese destinarse a algún área de gobierno federal o algún organismo autónomo. Así que pues yo descartaría que los recursos que opera o que maneja el INDEP pudiesen ser destinados a posibilitar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral. La propuesta que se presenta pues incluye salarios y los fideicomisos. Los consejeros argumentan que en la sentencia del propio tribunal se establece que no se pueden tocar derechos laborales, y sobre los fideicomisos pues también han informado que estos tienen reglas propias que incluye el que no puedan ser utilizados para otros fines que no sea lo establecido como tal en estos fondos. Bueno, nosotros se elaboró este grupo de trabajo, este análisis, y son ellos quienes deberán tomar la decisión. Nosotros respetuosamente les compartimos el resultado de los trabajos que durante varios días realizaron tanto la Secretaría de la Función Pública a cargo del maestro Roberto Salcedo como la Secretaría de Hacienda, coordinados específicamente para este trabajo por la oficial mayor Dalia Lagunes, que aquí se encuentra presente, y termina, digamos, con la respetuosa el respetuoso comunicado que vamos a enviar al Instituto Nacional Electoral, y son ellos los que tienen que decidir o no si aplican medidas de austeridad republicana como la que nosotros les estamos presentando. Por otro lado, secretario, ayer también en la sesión del Consejo General pues se acusó que hubo una violación a la autonomía del instituto, dado que usted ayer dijo que ya había concluido la revisión de firmas cuando pues apenas se tiene un avance del 77%. ¿Lo ve así como una intromisión a la autonomía? No, yo lo único que hice fue manifestarme
respecto de los datos públicos que el INE está obligado a presentar día con día. Si ustedes revisan ese corte de hace 2 días a las 8 de la noche, pues ya se concluía que 18 entidades federativas, cuando menos, habían cumplido con el 100% del porcentaje para garantizar el ejercicio de la revocación del mandato. Si lo revisan, pues hay 18 entidades que ya estaban arriba de ese 100%. Hay entidades incluso, creo que Tabasco, la Ciudad de México, Veracruz, que están por arriba del 200% de las firmas requeridas. Entonces, lo que nosotros hicimos, en todo caso, pues fue hacer público lo que el instituto está obligado a comunicar a la ciudadanía. Finalmente, y en otro tema, el caso de Morelos, ayer se abrió una carpeta de investigación por una denuncia que presentaron legisladores locales sobre esta, pues basada en esta foto en la que apareció el gobernador Cuauhtémoc Blanco con presuntos delincuentes. Preguntarle su opinión pues sobre esta polémica imagen y también qué se sabe de las mantas que han aparecido contra el gobernador por esta fotografía. Bueno, primero que nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales, respetaremos tanto la instancia local o la instancia federal donde hayan sido presentadas estas denuncias. Tendrán ellos que pues integrar la carpeta de investigación respectiva y lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho, que haya una investigación parcial y seguramente pues en las próximas semanas o meses tendremos el resultado o la respuesta a esa denuncia presentada. Tendrán que hacerse una serie de investigaciones y de peritajes. Podría llevarse algún tiempo, no sabemos nosotros en qué ritmo pueden trabajar las autoridades y qué tan compleja puede ser una investigación de este tipo. Ahora bien, respecto a lo que señala de algunas mantas que aparecieron en tres puntos del estado de Morelos en las últimas horas, pues sí tenemos conocimiento de ello y estamos ya a instancias federales coadyuvando con instancias locales en hacer un diagnóstico puntual de este hecho y seguramente el lunes estaremos en posibilidades de rendir un informe detallado de esto. ¿Qué tal, secretario? Nuevamente. Sí, buen día para todos y todas. Pues de inicio, pues preguntarle el reporte del presidente López Obrador, es algo obligado, es un asunto, reitero, de seguridad nacional, saber la salud del primer mandatario de esta nación. ¿Qué nos puede comentar de esto? Bueno, que el presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido, al pendiente de todo. Ayer incluso tuvimos 2, 3 reuniones con presencia virtual. Una de ellas fue, le dimos a conocer el resultado de este trabajo y muy al pendiente del estado que guarda la administración pública federal, y pues nosotros esperamos que en los próximos días pueda ya estar totalmente restablecido y pueda físicamente pues acompañarnos, por ejemplo, en estas reuniones. ¿Se mantiene el pronóstico de que puede ser lunes o martes, señor secretario? No tenemos un pronóstico de un día exacto, evoluciona satisfactoriamente y esperamos que en los próximos días pues ya pueda terminar con esa restricción sanitaria en cuanto a su persona. Aprovechando, perdón por retomar por tercera ocasión el tema del INE, pero creo que es muy importante aprovechar la presencia de los funcionarios aquí y el trabajo que hicieron. No creo que haya sido nada más de sacarse algo y escribir algo ahí, sino que fue un trabajo, diríamos en el término académico, un trabajo sesudo, un trabajo académico documentado. No sé si haya posibilidad de que el mismo secretario de la Función Pública nos pueda comentar los alcances legales de este tema de la propuesta de austeridad
que se le está presentando al INE, hasta dónde sí se puede llegar por parte de ustedes como función pública, hasta dónde no, si nos pueda precisar ese tipo de temas finos que a veces los medios de comunicación no conocemos. El trabajo que hemos realizado es un trabajo de análisis metodológico, nada más, no tiene una vinculación al respecto con el INE. Es simplemente ver si era posible que el INE pudiera hacer un esfuerzo en su presupuesto y lograr que alcanzara la meta del presupuesto que se tiene previsto para la acción. Entonces, este es un ejercicio que entregamos de manera respetuosa y respetando también la autonomía del instituto. Sí. Y rápidamente, señor secretario, tomando el tema, bueno, soy Carlos Guzmán de Ava Noticias de Veracruz. El día de ayer aconteció una explosión en un complejo de Pemex. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál es la causa o el reporte que le entregaron esta mañana a usted, señor secretario? Bueno, hubo un incidente en un complejo petrolero, fue un incidente dentro de los márgenes que se manejan en la industria petrolera, digamos que menor. Días pasados suscitó también un incendio en Minatitlán, en una plataforma de madera. Afortunadamente, en ambos casos fue controlado sin que hubiese daños o en seres humanos o en trabajadores que lamentar, y Petróleos Mexicanos continúa con la operación normal de todos sus complejos petroleros. ¿Es por este cambio que está haciendo este nuevo mantenimiento que se está dando esta puesta al día de los complejos? Bueno, aquí presentó el director general de Petróleos Mexicanos hace 2 o 3 semanas, pues cuál es la estrategia y el programa de mantenimiento a instalaciones petroleras que se ha venido poniendo en marcha, y siempre es una preocupación de la empresa de Petróleos Mexicanos que pueda operar en los estándares de seguridad que se han venido estableciendo. Muchas gracias. Pues aquí ya después de este plan. Buenos días, señor secretario. Mirza Uribe, Sinaloa, Gaceta del Aire. Tengo una pregunta. Se trata del respecto al problema que se está dando en Sinaloa en cuestión de los precios del maíz. Hay un problema. Como usted sabe, Sinaloa es el principal productor de alimentos del país, pero hoy los productores están preocupados porque el mercado internacional está bajando y eso atenta contra la rentabilidad de lo que se está viviendo. Y con eso establece un piso al ingreso del productor muy bajo. Y de ahí en adelante, pues no se puede ganar precisamente lo que están buscando. Por otro lado, en todo esto, ya que se está pasando ahorita en este momento lo que es la mitad del ciclo vegetativo en los cultivos de maíz, y el gobierno no ha definido, el gobierno federal, en este tema, y tampoco se han fijado las bases para que se establezcan la comercialización de las cosechas y empezar a levantarse finalmente en abril. En todo esto, la pregunta para usted es ¿hasta cuándo Segalmex publicará las bases de maíz y trigo para hacer la agricultura por contrato? Porque se está dando de una manera muy tardada y el problema se está dando fuerte. No se sabe de qué manera se puede ayudar. La verdad, están en muchos problemas ahorita la agricultura en Sinaloa. Y con esto se recordó que el año pasado las bases se fijaron en $38 por tonelada, para que este año pues no debe de ser menos de $42. Gracias. Bueno, en el caso de la agricultura por contrato, como de la producción de maíz o de frijol, primero hay una política pública de instaurar precios de garantía precisamente para que los productores no pierdan, digamos, con cada una de las cosechas. En los próximos días
Secretaría de Agricultura, Gobierno Federal van a publicar la actualización de esos precios de garantía que, como bien se sabe, pues deben de ir incrementando de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor que refiere el análisis del estado inflacionario. Tuvimos un alza hasta noviembre de la inflación en el país, empezó a descender en diciembre, esperemos que este año pueda consolidarse esa tendencia inflacionaria a la baja, pero en todo caso se publicarán en los próximos días, antes de que termine enero, cuáles son los precios de garantía establecidos para diversos productos, entre ellos el maíz. Es que lo que se está precisando eso, se está esperando esa respuesta desde el GAMES en Sinaloa. Por otro lado, una pequeña pregunta también aparte. Se está viviendo un momento fuerte, lo estamos viviendo los mexicanos y todo el país, y esto es tema internacional. Es el COVID lo que estamos viviendo. El problema del COVID se está dando y la verdad, en Sinaloa, uno de los casos, lo comentó el compañero allá atrás, colega periodista, de que está el COVID ahora con lo que es el dengue. ¿De qué manera, señor secretario, se puede valorar algo? Las clases quieren iniciarlas el 17 de enero. Varios estados del país están en un problema fuerte en cuestión de COVID. Estamos en problemas fuertes de COVID en un aumento por las fiestas decembrinas. Se podría valorar que se retrasaran un poco, que se adelantaran un poquito más, que se retrasaran un poquito más las cuestiones presenciales, las clases presenciales. ¿Por qué? Porque todavía en estos días se están dando más respuestas a casos COVID. Más. Y todavía se espera más, desgraciadamente. Está aumentando esto, desgraciadamente. Entonces, ¿de qué manera se puede valorar para que el gobierno federal, la Secretaría de la SED, lo que dé valorar a que las clases sean un poco más adelante todavía? Ya hemos estado, ya han estado. ¿Qué más se puede esperar o qué más se puede perder? Los niños principalmente que no están vacunados. Hay toda una política pública de regreso a clases presenciales que se ha venido ajustando en los últimos días en total coordinación con los diferentes estados. Hay estados incluso que habían planteado la posibilidad de regresar después del 17 de enero. Yucatán es uno de ellos, lo acordaron con la Secretaría de Educación y en todos los estados se está haciendo una revisión puntual y se toman decisiones dependiendo desde luego del estado que guarda la pandemia. Lo que ayer dio inicio, digamos nacionalmente, por ejemplo, que fue dentro del Plan Nacional de Vacunación en aplicar la vacuna de refuerzo a los maestros, al personal educativo, es parte de esa política pública de atención a la situación de la pandemia. Recuerden que la manera más efectiva de protegernos, de ganar la batalla a la pandemia, pues es que podamos estar vacunados y afortunadamente México es de los países que mayor número de vacunas ha tenido en disponibilidad, 201, 202 millones de vacunas que hemos aplicado, un plan nacional de vacunación acorde a los estándares internacionales que han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud o por los organismos reguladores, y ahora mismo estamos aplicando la vacuna en primera dosis a los niños, a los adolescentes a partir de los 14 años. Quienes ya cumplieron 14 años un día están recibiendo su vacuna y inició ya desde hace algunas semanas en todo el país la aplicación de vacuna de refuerzo a población mayor de 60 años y el lunes debe ya de iniciar formalmente todo el país la aplicación de vacuna de refuerzo en los rangos que vayan más allá de los 40 años y seguramente conforme vayamos avanzando de manera ordenada en la aplicación de este Plan Nacional de Vacunación se irá, como se hace en todo el mundo, abriendo a otros rangos de edad, de tal manera que hay disponibilidad de vacunas, hay aplicación de vacunas en todos los estados del país y hacemos un respetuoso llamado a todos los mexicanos que están en los rangos de edades que hemos venido explicando e incluso a los que no habían querido vacunarse y están en calidad de rezagados a que acudan a los módulos a aplicarse la vacuna.
La Secretaría de Salud de Sinaloa es lo que estaba viendo el secretario Héctor Melesio Cuen, y ese es el problema por la cuestión de que varios de los integrantes de lo que es el gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya están desgraciadamente afectados sobre esta situación del COVID de varios secretarios. Entonces esa era la pregunta, que si se podía valorar eso. Bueno, un Gracias. gobierno estatal como un gobierno federal no lo integran nada más los secretarios. Hay en el caso de la vacunación, pues hay una estrategia de vacunación que personal de la Secretaría de Salud, de instancias locales, federales, todos participan en la aplicación de este Plan Nacional de Vacunación. Gracias. Buenos días, secretario. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network en la Ciudad de México. Pues en las empresas privadas y debe ser también en las instancias de gobierno, siempre que va a haber un reclutamiento y se requieren algunos puestos de trabajo, se hacen diferentes exámenes. Uno de ellos son los psicométricos, donde se mide si efectivamente está en capacidades psicológicas para poder ejercer un empleo, un reclutado, pues, un propuesto. Entonces, en este caso, vimos que ayer, desde la semana pasada, y parece que ya ha sido una constante, que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, con todo respeto, pierde muy fácilmente la cabeza ante la presión que se está ejerciendo sobre él. En la propuesta de la reforma electoral, ¿sería posible, a su punto de vista, sería posible que se haga mucho énfasis para checar la salud emocional de cualquiera de los consejeros que lleguen y sobre todo el consejero presidente? Bueno, hay disposiciones constitucionales, hay requisitos constitucionales para ocupar diversos cargos en la administración pública federal, en las administraciones estatales, en los órganos autónomos. Pues yo tengo entendido que para ser consejero del Instituto Nacional Electoral, pues hay toda una serie de requisitos que cumplir y seguramente los hoy consejeros cumplieron a cabalidad con ello. No veo, al menos yo, que haya que ir más allá de esos requisitos constitucionales, pero seguramente cuando se presente la reforma electoral, pues la iniciativa de reforma es un tema que habrá que revisarse. Sí, porque a lo largo de la historia ha habido grandes líderes que han perdido la cabeza, pues realmente por diferentes circunstancias. En este caso, pues da la impresión que eso está sucediendo y a lo mejor ante un periodo tan largo en su puesto, tal vez hacer revisiones periódicas. Muchas gracias. Como segunda pregunta, ¿cuál es su opinión, usted como secretario de Gobernación, acerca de que Salinas Pliego, el presidente de Banco Azteca, se propone o él intentaría en algún momento comprar Citibanamex o Banamex, siendo que él debe pues aproximadamente 30,000 millones de pesos a la hacienda pública? ¿Sería merecedor tal vez de un premio como ese? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que todos los mexicanos, incluso los extranjeros, personas privadas o personas morales, pues pueden en ejercicio de sus derechos participar en una propuesta para comprar, en este caso lo que refiere de Citibanamex, y pues qué bueno que México sea un país de libertades y que todos quienes tengan posibilidad de participar en una operación de este tipo puedan hacerlo. Y ya para finalizar, perdón, secretario, si ha habido alguna evaluación por parte de COFEPRIS o de Profeco sobre Henry, que son las pruebas que ya han sido retiradas en Europa y que son las que se están implementando aquí por parte de algunas entidades. Perdón, es que no se escuchó bien. Perdón, si la COFEPRIS o Profeco ya hicieron algún análisis acerca de las pruebas para detectar el COVID que ha comercializado Henry, que es un laboratorio en Europa
y que ya han sido rechazadas por dar falsos positivos y que son las que están utilizando aquí algunos funcionarios. Bueno, la COFEPRIS puntualmente, diariamente, se encarga de vigilar el manejo. Ellos van a estar el martes en lo del pulso de la salud y el procurador Sheffield va a estar el lunes en el quién en los precios, y les pediremos que rindan un informe pormenorizado de esto. Pues a ver ya, Diego, para terminar. Que no se queje. Buenos días, señor secretario. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor secretario, recientemente el presidente de la República comentó que la policía de la Ciudad de México iba a poder tener injerencia hasta cierto punto en la seguridad del Estado de México y viceversa, mediante una estrategia de seguridad basada en la coordinación y en el buen entendimiento entre ambos gobiernos, derivado también de múltiples cuestiones de inseguridad, como la de el paisano famoso en su momento. Entonces, señor secretario, yo le preguntaría, usted que es el encargado de la política interna del país, ¿cuál sería su opinión de la estrategia de seguridad que mantiene la Ciudad de México y si se tiene previsto crear alguna especie de seguridad pública metropolitana en la que se cree una sinergia entre todos los gobiernos estatales y se evite esta burocracia de no poder pasar las fronteras en una área conurbada como es el Valle de México? Gracias. Bueno, ustedes recordarán que a finales del año pasado hubo 2 reuniones de seguridad, una que fue un domingo en el Estado de México, en la cual el gobernador del Mazo ya explicaba que había una estrategia estatal de seguridad y que había la aplicación de manera conjunta de programas o de estrategias, de compartir estrategias con el gobierno de la Ciudad de México, y que mantenían interpolicías mucha comunicación, compartían información, tenían acceso incluso a los centros de videovigilancia, tanto la policía del Estado de México en esas áreas de la policía de la ciudad y viceversa, que trabajaban de manera coordinada, sobre todo para evitar el crecimiento de la delincuencia en lo que se conoce como zona metropolitana. Posteriormente hubo otra reunión aquí con la jefa de gobierno de la ciudad que reiteró la disposición. Trabajan muy coordinados y eso desde luego que ayuda a que se le vaya ganando la batalla a la delincuencia, y nosotros esperamos que ellos, respetando, ¿verdad?, la autonomía de los estados, puedan seguir trabajando de esa manera. Gracias, secretario. Y ahora, a poco menos de 5 meses de que el señor presidente tuvo a bien invitarlo a la Secretaría de Gobernación, ¿cuál sería el resumen que usted tiene del trabajo que se ha venido dando desde el Palacio de Cobián, tomando en cuenta también que varios columnistas opositores al gobierno incluso han hablado bien de su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación? Entonces, secretario, muy brevemente, ¿cuál sería ese resumen que usted daría de su gestión desde ese momento en que lo vimos llegar por puerta 8 del Palacio Nacional al día de hoy? ¿Cuáles han sido los momentos más álgidos? ¿Cuáles han sido los momentos en los que usted ha podido desarrollar a plenitud las cabalidades del cargo, etcétera, secretario? ¿Cuáles serían esos pormenores que usted nos podría compartir? Bueno, gracias. primero decir que yo atendí una invitación del señor presidente que me honra y que pues llegué aquí a hacer un trabajo cumpliendo estrictamente con su instrucción, con sus indicaciones. Mi tarea es la de ayudar al señor presidente de la República en este trabajo de consolidación, de transformación del país, y ahí seguimos. Yo no me ocupo
ni para bien ni para mal, y lo digo con todo respeto de lo que publica alguien. Yo me ocupo de ayudar al presidente en ser pues un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos. Me toca llevar la relación con los gobiernos estatales, con gobiernos municipales, con las cámaras de diputados, de senadores, y mantener interlocución con actores políticos de todo tipo. De esa manera, pues yo trato todos los días de cumplir con la instrucción precisa que el señor presidente me dio cuando me invitó a trabajar con él, a formar parte de esta administración. Pues muchas gracias. Vámonos porque ya mañana seguimos.